Mi prometida había puesto mi casa en venta a mis espaldas, todo porque sus padres estaban ahogados en deudas. Ella decía que era nuestra propiedad, pero ni de broma. Tengo 34 años y hace apenas unos meses pensaba que mi vida era bastante estable. Tenía una casa que conseguí comprando con muchísimo esfuerzo, una prometida con la que estaba emocionado, de pasar mi futuro y planes para una boda el próximo verano. Sentía que todo finalmente estaba encajando, hasta que dejó de hacerlo. Déjenme retroceder un poco. Hace unos 5 años logré comprar mi propia casa. No es nada lujoso, 3 habitaciones, un patio decente y un pequeño garaje, pero es mía. Había estado ahorrando desde mis 20 y tantos, trabajando turnos extra, saltándome vacaciones y comiendo más ramen del que cualquier ser humano debería comer. Pero cuando por fin tuve las llaves en mis manos, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Recuerdo quedarme parado en la sala vacía pensando, yo logré esto. No crecí con mucho dinero, así que tener una casa significaba muchísimo para mí. Unos años después conocí a Kelly, obviamente no es su nombre real. Conectamos bastante rápido. Era divertida, sociable y el tipo de persona que ilumina una habitación. Al menos así parecía cuando empezamos a salir. Después de aproximadamente un año se mudó a mi casa. Parecía el siguiente paso correcto. Ella no contribuía económicamente con la hipoteca ni nada relacionado con la casa. Pero dividíamos otras cosas como la comida y las cuentas. No me molestaba. Yo había comprado la casa antes incluso de conocerla, así que me parecía justo. El entorno de Kelly era muy distinto al mío. Su familia siempre había tenido problemas de dinero. Ella me contaba historias sobre cómo sus padres llenaban tarjetas de crédito solo para sobrevivir y cómo siempre estaban luchando para mantenerse a flote. Me daba tristeza por ella y su familia. Todos tienen dificultades en la vida, ¿no? Pero con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas que no me terminaban de convencer. Su mamá hacía comentarios como, «Vaya, Kelly, sí que te sacaste la lotería con un hombre que tiene casa». O su papá bromeaba diciendo lo bonito que sería jubilarse sin hipoteca. En ese momento no les di mucha importancia. Parecían comentarios inocentes. Ahora me doy cuenta de que eran señales de alerta que debí tomar más en serio. La primera grieta real en nuestra relación apareció cuando Kelly empezó a hablar más seguido de lo mal que estaban sus padres. Siempre habían tenido problemas, pero aparentemente ahora todo era peor. Estaban a punto de perder su casa porque ya no podían pagar la hipoteca. Kelly estaba muy estresada y yo traté de apoyarla. Le sugerí opciones como vender la casa y mudarse a algo más pequeño, o buscar ayuda financiera profesional. Pero Kelly no parecía interesada en soluciones. Solo repetía que era injusto, que sus padres habían trabajado muy duro y merecían algo mejor. Después empezó a lanzar indirectas, comentarios pequeños, aquí y allá sobre lo bueno que sería si nosotros pudiéramos ayudarlos. Y por nosotros, claramente se refería a mí. Al principio pensé que estaba bromeando. O sea, ¿por qué sería mi responsabilidad resolver los problemas financieros de sus padres? Pero mientras más lo mencionaba, más claro me quedó que no estaba bromeando. Sinceramente, no sabía cómo manejar la situación. Amaba a Kelly, o al menos eso creía, y no quería pelear por dinero. Pero tampoco iba a rescatar económicamente a sus padres. Me esforcé muchísimo para conseguir lo que tenía. Y las malas decisiones financieras de otras personas no eran mi responsabilidad. Traté de explicárselo, pero ella solo se frustró y dijo que yo no entendía lo que era crecer sin nada. Esa fue la primera vez que empecé a preguntarme si realmente estábamos en la misma página, sobre nuestro futuro. Hace unos meses las cosas comenzaron a ponerse raras. Kelly pasaba muchísimo más tiempo en el teléfono, susurrando durante llamadas y actuando nerviosa. Cada vez que yo entraba a la habitación, se irritaba por cualquier cosa mínima, incluso si solo le preguntaba qué quería cenar. Pensé que era estrés por la boda. Organizar una boda puede ser agotador, ¿no? No insistí porque creí que darle espacio era lo correcto. Viéndolo ahora, tal vez debía hacer más preguntas. Un día recibí un paquete por correo de una agencia inmobiliaria. Tenía documentos relacionados con la venta de mi casa. Al principio pensé que era un error o algún tipo de estafa. Pero cuando observé mejor, vi las fotografías incluidas. Definitivamente era mi casa, hasta los muebles de la sala aparecían en las imágenes. Incluso había una fecha tentativa de cierre de venta. No entendía qué demonios estaba pasando. Esa noche le pregunté directamente a Kelly si sabía algo sobre eso. Apenas mencioné el paquete, se puso pálida. Empezó a tartamudear, diciendo que estaba explorando opciones para que compráramos una casa más grande después de la boda. Dijo que quería que fuera una sorpresa, pero nada de eso tenía sentido. Si íbamos a mudarnos, ¿por qué no hablarlo conmigo primero?
¿Y por qué una agencia inmobiliaria estaba involucrada sin que yo supiera nada? Había algo en su explicación que simplemente no encajaba. Así que después de que se fue a dormir, me quedé despierto investigando. Al día siguiente llamé a la inmobiliaria haciéndome pasar por el asistente de Kelly. Les pregunté detalles de la venta y lo que me dijeron me dejó completamente en shock. Kelly había puesto mi casa en venta sin mi conocimiento. Les dijo que era copropietaria, lo cual era totalmente falso, e incluso había firmado documentos fingiendo ser yo. Ya tenían un comprador en efectivo y la venta estaba programada para cerrarse en 2 semanas. Pregunté por qué todo estaba ocurriendo tan rápido, y ahí fue cuando la última pieza del rompecabezas encajó. El agente me dijo que Kelly había mencionado que necesitaba el dinero urgentemente para ayudar con obligaciones familiares. En ese momento todo tuvo sentido. Ella planeaba vender mi casa para pagar la hipoteca de sus padres. Sentí que el estómago se me caía. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa noche puse todos los documentos sobre la mesa y Kelly se derrumbó por completo. Estoy hablando de llanto incontrolable. Apenas podía hablar entre sollozos. Repetía una y otra vez que no. Sabía cómo salvar a sus padres y que yo nunca entendería. Yo me mantuve calmado, no porque no estuviera furioso, sino porque no confiaba en mí mismo para empezar a gritar y empeorar todo. Le dije directamente que lo que hizo no solo era una traición, también era ilegal. Falsificó mi firma, mintió diciendo que era copropietaria e intentó vender algo que no le pertenecía. No había forma de volver atrás después de eso. Pero su reacción después me sorprendió aún más. Tras llorar durante un rato, pasó del llanto al enojo. Empezó a decir que yo era egoísta por no ayudar a sus padres cuando tenía tanto. Eso tocó una fibra sensible en mí. Trabajé como un loco para llegar a donde estoy. Nadie me regaló esa casa. Viví con presupuestos mínimos. Dejé de salir con amigos y sacrifiqué años de mi vida para poder ahorrar y comprarla. Y ahora la mujer con la que pensaba casarme intentaba hacerme sentir culpable por no entregársela a sus padres como si yo tuviera que salvarlos. La discusión duró horas. Ella daba vueltas sobre lo mismo constantemente. En un momento me rogaba que lo reconsiderara y le diera otra oportunidad. Y al siguiente me acusaba de no tener corazón. Finalmente le dije que ya no seguiríamos hablando y que tenía que irse de la casa. No quería hacer un escándalo esa misma noche. Así que le dije que podía quedarse un poco mientras resolvía a dónde ir, pero necesitaba empezar a buscar otro lugar cuanto antes. Durante los días siguientes el ambiente fue insoportable. Ella seguía viviendo en la casa, pero prácticamente no hablábamos. Yo llegaba del trabajo y me encerraba en mi habitación, o me sentaba en el sofá con audífonos fingiendo que ella no existía. Mientras tanto, Kelly empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Intentaba hablarme de cosas normales. Cocinaba la cena como si siguiéramos siendo pareja e incluso una vez mencionó los planes de la boda. No podía creerlo. ¿Cómo podía pensar que todo volvería a la normalidad después de lo que hizo? Ahí fue cuando decidí buscar asesoría legal. No estaba seguro todavía de si quería presentar cargos, pero necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Me reuní con un abogado y le expliqué todo. Cómo falsificó mi firma. Mintió diciendo que era copropietaria e intentó vender la casa a mis espaldas. El abogado no suavizó nada. Era un fraude serio. Si yo quería, podía presentar cargos y Kelly enfrentaría consecuencias reales. También me advirtió que el asunto podía ponerse muy complicado, especialmente si ella intentaba manipular la historia o tomar represalias. Pasé varios días pensándolo y mientras más lo analizaba, más enojo sentía. Kelly no solo traicionó mi confianza, me puso en una situación donde pude haber perdido la casa por la que tanto luché. ¿Qué habría pasado si no abría ese paquete a tiempo? ¿Y si la venta se hubiera concretado? Yo habría sido quien tendría que arreglar todo el desastre. Todo porque ella quería salvar económicamente a sus padres. Al final de esa semana decidí presentar cargos. No fue una decisión fácil, pero sentí que tenía que protegerme. No quería convertirme en el tipo de persona que deja que lo pisoteen solo por miedo al drama. Mi abogado me ayudó con los documentos y le informé a Kelly que ya había tomado acciones legales. No se lo tomó nada bien. De hecho, decir eso se queda corto. Perdió completamente el control. Cuando le hablé de los cargos comenzó a gritarme diciendo que estaba arruinando su vida y que me arrepentiría. Decía que era cruel por ponerla en esa situación y que estaba escogiendo el dinero sobre el amor. Ni siquiera respondí. En ese punto ya no quedaba nada por decir. Le dije que tenía 30 días para irse de la casa y que nuestra relación había terminado. Ella salió furiosa hacia la habitación, azotó la puerta y no volvió a salir el resto de la noche. A la mañana siguiente descubrí que había empezado a empacar. No era mucho, solo un par de maletas, pero al menos era un avance.
Honestamente sentí alivio. Solo quería que se fuera para poder seguir adelante con mi vida. Pero entonces las cosas se volvieron todavía más extrañas. Aproximadamente una semana después, algunos amigos en común comenzaron a enviarme mensajes preguntando ¿qué estaba pasando? Al parecer Kelly había publicado un drama enorme en Facebook, diciendo que yo la había echado y abandonado. Cuando más me necesitaba, hizo parecer como si yo hubiera destruido su vida de la nada. Por supuesto, omitió completamente la parte donde intentó cometer fraude y vender mi casa a mis espaldas. No sabía muy bien cómo manejarlo. Parte de mí quería publicar todas las pruebas, capturas de pantalla, documentos, todo y dejar que la gente viera la verdad. Pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera porque podría complicar el proceso legal. Así que mantuve las cosas simples. Publiqué un mensaje corto y neutral. La integridad y la confianza son la base de cualquier relación. Cuando eso desaparece, ya no queda nada sobre qué construir. No era mucho, pero hizo que algunas personas empezaran a dudar de la versión de Kelly. Algunos amigos me escribieron en privado y les expliqué lo sucedido. La mayoría me creyó inmediatamente, especialmente después de mostrarles las pruebas. Otros prefirieron mantenerse neutrales diciendo que no querían involucrarse. Supongo que es entendible. Aún así, todo esto me dejó un mal sabor de boca. Kelly claramente estaba intentando salvar su imagen haciéndose pasar por la víctima, y con algunas personas le estaba funcionando. Pensé que eso era lo peor, pero estaba equivocado. Una tarde estaba en el trabajo cuando recibí una alerta de mi sistema de seguridad. Recientemente lo había mejorado y gracias a Dios lo hice. La notificación decía que había movimiento en la parte trasera de mi casa. Abrí la transmisión en vivo desde mi teléfono y sentí que se me caía la mandíbula. Lo que vi en la cámara fue a Kelly y a su papá intentando entrar a mi casa. Estaban en la puerta trasera, con algo que parecía una palanca o herramienta para forzar cerraduras. Su papá estaba tratando de abrir la puerta mientras Kelly sostenía un par de bolsas deportivas. No podía creer lo que estaba viendo. No era un acto impulsivo de desesperación. Habían ido preparados. Planeaban llevarse algo, probablemente todo lo que pudieran agarrar rápido. Llamé a la policía inmediatamente y expliqué la situación. La operadora me dijo que me mantuviera en la línea mientras enviaban oficiales a mi casa. Yo estaba completamente alterado, caminando de un lado a otro en mi oficina mientras veía la transmisión, en vivo desde el teléfono. Ellos no notaban las cámaras, así que seguían intentando forzar la puerta, turnándose para hacerlo. Se sintió eterno, aunque en realidad la policía llegó bastante rápido. En la transmisión aparecieron 2 patrullas entrando al camino de mi casa y Kelly junto con su padre se quedaron paralizados al ver las luces. Intentaron inventar excusas, pero los oficiales no les creyeron. Los detuvieron ahí mismo. Cuando regresé a casa más tarde ese día, hablé con los policías y di mi declaración. Kelly intentó decir que solo había ido por algunas cosas que había dejado, pero la desmentí de inmediato. Ella ya se había llevado todo semanas atrás, hasta el último calcetín. No había ninguna razón legítima para que estuviera ahí, mucho menos acompañada de su padre y una palanca. Presenté cargos por invasión de propiedad e intento de robo. No iba a dejar pasar algo así. Los oficiales parecían tomarlo muy en serio, especialmente después de ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Era clarísimo lo que estaban haciendo. Kelly y su papá fueron arrestados, y honestamente pensé que ahí terminaría toda esta locura. Spoiler, no fue así. Unos días después recibí una llamada de Kelly. Al principio no quería contestar. Después de todo lo que pasó, ¿qué podría decirme? Pero la curiosidad terminó ganando. En cuanto respondí, empezó a llorar. Me dijo que lo sentía y que simplemente no sabía qué más hacer. Aseguraba que solo intentó entrar porque estaba desesperada por recuperar algunas cosas sentimentales que había olvidado. No le creí ni por un segundo. Entonces soltó la bomba. Dijo que estaba embarazada. Por un momento ni siquiera supe cómo reaccionar. Después de un largo silencio, le pregunté por qué apenas me lo decía. Contestó que tenía miedo y que no sabía cómo reaccionaría yo. Dijo que el estrés de la ruptura y todos los problemas de sus padres la habían hecho dudar en contarme. Voy a admitir que durante un segundo pensé que podía ser verdad, pero había algo extraño en el momento en que lo decía. Le respondí con calma pero de forma firme que, si realmente estaba embarazada, yo haría lo correcto. Me haría responsable y apoyaría al bebé sin ninguna duda. Pero también le dije que necesitaría confirmación médica y una prueba de paternidad. Ahí fue cuando empezó a retroceder. Dijo que todavía no estaba lista para involucrar doctores y que simplemente debía confiar en ella. Eso fue una enorme señal de alarma. Después de todo lo que había hecho, la confianza ya no existía entre nosotros. Le dije que no iba a jugar juegos y que si quería que yo me involucrara,
Tendría que demostrar que lo que decía era verdad. Luego colgué. Y esa fue la última vez que escuché algo sobre su supuesto embarazo. No hubo más llamadas, ni resultados médicos, ni nada. Solo puedo asumir que fue otro intento desesperado de manipularme. La gota que derramó el vaso llegó aproximadamente una semana después de todo eso. Recibí una carta de un abogado. Al parecer, Kelly había contratado a alguien para intentar sacarme dinero. La carta era absolutamente ridícula. Me acusaba de haberle causado daño emocional al terminar el compromiso y echarla de mi casa. También exigía una compensación económica por el tiempo que vivió conmigo, diciendo que había mejorado mi vida, de maneras que merecían retribución financiera. Pero la parte más absurda era otra. La carta también exigía apoyo económico para sus padres, argumentando que yo me había beneficiado de tener a su hija en mi vida y que por lo tanto les debía algo a cambio. Me quedé completamente impactado. Le mostré la carta a mi abogado y honestamente parecía estar conteniendo la risa. Me ayudó a redactar una respuesta que destruyó por completo sus argumentos. Expusimos todo lo que Kelly había hecho, desde el intento fraudulento de vender mi casa hasta el allanamiento. También dejamos claro que, si insistían en continuar acciones legales, nosotros responderíamos con una demanda por daños, gastos legales y difamación. No nos contuvimos en absoluto, y me aseguré de que cada palabra estuviera respaldada con pruebas. Esa carta debió funcionar porque nunca volví a saber de Kelly ni de su abogado. Todo el drama legal desapareció tan rápido como empezó y finalmente pude respirar un poco más tranquilo. Mirando atrás, el intento de entrar a mi casa probablemente fue la parte más surrealista de toda esta historia. O sea, ¿quién hace algo así? Nunca voy a entender qué pasaba por la cabeza de Kelly ni por la de su padre. Los extremos a los que estaban dispuestos a llegar eran una locura. Ya no se trataba solo de la casa. Sentía que querían arrastrarme al fondo con ellos. Desde entonces mejoré aún más mi sistema de seguridad y ahora soy muchísimo más cuidadoso con las personas que dejo entrar en mi vida. Ha sido una lección durísima, pero finalmente estoy empezando a sentirme como yo mismo otra vez. Todavía queda mucho por contar sobre todo este desastre, pero eso será para otra parte. Gracias por seguir leyendo. Escribir todo esto me ha ayudado más de lo que esperaba. Actualización 1. Gracias por seguir acompañándome en toda esta locura. Escribir estas publicaciones ha sido casi terapéutico y realmente agradezco el apoyo. Por fin sentía que la historia estaba llegando a su fin. Kelly ya no vivía en mi casa. Había presentado cargos por el allanamiento y la absurda carta de su abogado ya había sido resuelta. Pero las consecuencias de todo lo que hizo no eran algo que pudiera simplemente olvidar de la noche a la mañana. Una cosa es sacar a alguien de tu vida. Otra muy distinta es lidiar con el desastre que deja detrás. Después del intento de entrar a la casa tuve que enfrentar varios problemas inmediatos. Para empezar, la casa ya no se sentía igual. El allanamiento me dejó paranoico. Aunque cambié las cerraduras y mejoré el sistema de seguridad, no podía quitarme la sensación de que alguien volvería a intentar algo. Me acostaba por las noches y cualquier crujido o ruido extraño hacía que mi mente pensara automáticamente: ¿y si es Kelly o su papá otra vez? Una de las primeras cosas que hice fue instalar una puerta de seguridad de alta calidad y poner más cámaras alrededor de la propiedad. Incluso pagué un servicio extra que monitorea las cámaras y me alerta si detectan actividad sospechosa mientras estoy fuera. Honestamente fue caro, pero me dio un poco de tranquilidad y realmente la necesitaba. También empecé a notar cuánto de mi vida personal estaba ligado a Kelly. Pequeñas cosas me la recordaban constantemente. La mesa donde compartimos tantas comidas, el librero que ella insistió en organizar juntos, incluso el sofá donde pasaba horas viendo sus series. Todo se sentía contaminado. Terminé reorganizando muchos muebles y hasta me deshice de algunas cosas que ella había escogido. No era por rencor. Simplemente necesitaba recuperar mi espacio y sentir lo mío otra vez. Uno de los desafíos más inesperados fue lidiar con los amigos en común. La publicación dramática de Kelly en Facebook había causado más daño del que pensé al principio. Aunque la mayoría de mis amigos cercanos me apoyaron después de conocer la verdad, hubo otros que creyeron su historia o simplemente no quisieron tomar partido. Recibí mensajes bastante molestos como: no conozco toda la historia, pero tal vez deberías perdonarla. Ella ha pasado por mucho. Eso realmente me irritaba. ¿Perdonarla? Cometió fraude, intentó robarme mi casa, entró ilegalmente y luego trató de manipularme con un embarazo falso. ¿Qué exactamente debía perdonar? Recibí mensajes bastante molestos como: no conozco toda la historia, pero tal vez deberías perdonarla. Ella ha pasado por mucho. Eso realmente me irritaba. ¿Perdonarla?
Cometió fraude, intentó robarme mi casa, entró ilegalmente y luego trató de manipularme con un embarazo falso. ¿Qué exactamente debía perdonar? La parte más difícil fue perder a un par de amigos que eran más cercanos a ella que a mí. Un tipo que conocía desde hacía años me dijo que no podía aprobar la forma en que la traté y después me bloqueó tras enviarme un mensaje larguísimo sobre cómo las relaciones requieren sacrificios. Sinceramente me parecía absurdo. Decidí que no iba a desperdiciar energía intentando cambiar la opinión de nadie. Si querían creer la versión de Kelly, era problema suyo. Yo tenía a mis verdaderos amigos, los que conocían la verdad, y eso era suficiente. En el aspecto legal, las cosas comenzaron a avanzar con los cargos que presenté. Mi abogado me mantenía al tanto y parecía que Kelly y su padre estaban en una situación bastante complicada. Las grabaciones de las cámaras eran pruebas muy fuertes y los cargos relacionados con el fraude inmobiliario seguían presentes. Yo no quería destruirles la vida. No buscaba venganza, pero tampoco iba a dejar que salieran impunes después de todo lo que hicieron. Tenían que enfrentar las consecuencias. Algo que no esperaba era la enorme cantidad de papeleo. Entre reportes policiales, documentos legales y correos constantes con mi abogado, sentía que siempre aparecía un nuevo problema que resolver. Incluso tuve que pasar por una auditoría completa de los registros de propiedad de la casa para asegurarme de que las acciones de Kelly no hubieran dejado problemas legales pendientes. Por suerte todo estaba limpio, pero aún así fue agotador. Emocionalmente estuve bastante destrozado durante un tiempo. Es extraño cómo en una relación no te das cuenta de cuánto dependes de la otra persona hasta que desaparece. Aunque Kelly me traicionó de la peor manera posible, hubo momentos en que extrañé los buenos tiempos, las bromas internas, los viajes por carretera, los fines de semana tranquilos. Es difícil soltar esos recuerdos incluso cuando sabes que la relación era tóxica. Comencé a ir a terapia y probablemente fue una de las mejores decisiones que tomé durante todo este caos. Hablar con alguien ajeno a la situación, alguien capaz de darme una perspectiva externa, me ayudó muchísimo. Una de las cosas que mi terapeuta señaló fue toda la culpa que estaba cargando. No culpa por terminar con Kelly, sino culpa por no haber visto las señales de alerta antes. Me ayudó a entender que culparme por las decisiones de ella no tenía sentido. Yo no provoqué que hiciera esas cosas y tampoco era mi responsabilidad arreglar sus problemas. Actualización final. Hola a todos. Probablemente esta sea mi última actualización. Escribir toda esta historia ha sido una experiencia muy loca, pero también terapéutica. Ahora que he tenido tiempo y distancia del caos, creo que finalmente estoy listo para cerrar este capítulo de mi vida. Así que aquí va lo que ocurrió durante estos últimos meses y lo que aprendí de todo esto. Primero, hablemos de la parte legal. Los cargos contra Kelly y su padre avanzaron y finalmente llegaron a acuerdos legales. No entraré en demasiados detalles porque no quiero violar ningún acuerdo. Pero digamos que el sistema legal no fue nada suave con ellos. Kelly recibió una multa bastante grande y servicio comunitario obligatorio por su participación en el fraude y el allanamiento. Su padre, quien estuvo más involucrado físicamente en el intento de entrar a la casa, recibió castigos similares además de libertad condicional. Y sinceramente no me siento mal por cómo terminaron las cosas para ellos. Las acciones tienen consecuencias, y si no los hubieran atrapado en el acto, podrían haberme causado muchísimo más daño. Saber que la ley los hizo responsables me dio una sensación de cierre. Nunca se trató de venganza. Se trataba de defenderme y asegurarme de que no pudieran salirse con la suya, después de todo lo que hicieron. A nivel personal, una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar ha sido reconstruir la confianza, no solo en otras personas, sino también en mí mismo. Durante mucho tiempo me pregunté cómo no había visto las señales antes, cómo no me di cuenta de quién era realmente Kelly. La verdad es que no es tan simple. Las personas manipuladoras no muestran su verdadera cara de golpe. Primero prueban límites, los empujan poco a poco y disfrazan su egoísmo como amor o preocupación. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre la relación y me di cuenta de algo importante. Kelly no era solo una mala pareja, era una manipuladora experta. Sabía exactamente cómo hacerme dudar de mí mismo y hacerme sentir que yo era quien debía cambiar o ceder constantemente. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver muchos momentos en los que cruzó la línea. Pero en ese entonces dejaba pasar las cosas porque realmente me importaba. Y esa es la parte que más duele. Me preocupaba profundamente alguien que al final solo me veía como una herramienta para beneficiarse. Si pudiera darle un consejo a cualquiera que esté leyendo esto, sería el siguiente: presten atención a cómo una persona maneja sus límites. ¿Los respeta o constantemente intenta empujarlos?
¿Está dispuesta a tener conversaciones honestas o utiliza la culpa y la manipulación para conseguir lo que quiere? Los límites no existen solo para controlar a otros. También están ahí para protegerte y evitar que te pierdas a ti mismo, intentando complacer a alguien más. Gracias por acompañarme durante toda esta historia. Escribirla ha sido un proceso largo, pero también sanador, y agradezco haber tenido este espacio para compartirla. Ahora solo queda seguir adelante y construir algo mejor.